Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde Zaragoza, España, al mundo hispano. La verdad de Dios explícita en el mundo actual, comenzando por tu salvación. ¿Por qué la Valera 1602 purificada? La Biblia Valera 1602 purificada es el trabajo de una iglesia local bautista e independiente. ¿Por qué independiente? Porque se hace independiente de aquellos que no predican la salvación correctamente. Lo mismo que me he hecho yo hoy. Independiente de todos aquellos donde he estado aquí en Zaragoza, España, que no predican el evangelio correcto de salvación. Y no solo de una persona o una sociedad bíblica liberal. La iglesia que hizo el trabajo es la Iglesia Bautista Bíblica de la Gracia, en Monterrey, México. Bajo la autoridad del pastor Raúl Reyes, la iglesia empezó el trabajo en 1994, después de mucha oración y ayuno sobre qué hacer acerca de la Biblia española. Habiendo estudiado la 1960, y la 1909 y la 1865, y al ver los muchos errores en esas versiones, deseamos una Biblia española pura. Por eso yo digo la mejor Biblia en español, pura. Hasta Dios está en el asunto, permite que tengamos esto, menos mal. Sin embargo, fuimos cuidadosos en buscar la manera correcta de ir purificando la Biblia española con los textos correctos. Vimos la manera equivocada para hacerla, lo cual es darla a una sociedad bíblica liberal, porque ellos nunca habían estado interesados en diseminar una Biblia pura en español, más bien solo revisando versiones ya existentes con textos aún más críticos. También vimos los problemas cuando un hombre que hace el trabajo por él mismo, conscientes de la importancia de tener creyentes afines y espirituales que trabajan juntos en la obra. Después de mucha oración y estudio, llegamos a la conclusión que guardar la palabra de Dios en su pura forma fue el trabajo del sacerdocio de creyentes obrando juntos al unísono para leer y releer de nuevo la palabra de Dios una y otra vez como iglesia. Reunimos todas las Biblias protestantes, españolas y antiguas en que podríamos conseguir trabajar juntos para ir verso por verso por estas muchas traducciones españolas diferentes. La siguiente es una lista de solo parte de los muchos textos diferentes de Biblias y de las versiones que utilizamos en este trabajo, comparando versículo por versículo. El texto masorético hebreo y el texto recibido griego. 1537 porciones de las escrituras traducidas por Juan Valdés. 1543 Nuevo Testamento de Francisco de Encinas. 1556 Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda. 1553 Antiguo Testamento de Ferrara. 1569 Biblia de Casiodoro de Reina. 1602 Revisión de Cipriano de Valera. 1817 Valera Revisión, 1831 Valera Revisión, 1862 Valera Revisión, 1865 American Bible Sociedad Revisión, 1869 Valera Revisión, 1909 Antigua Biblia. ¿Por qué nosotros usamos esta escritura pura? Más pura que puedes encontrar en este tiempo cuando están tan tocadas todas esas, como le decimos nosotros, suciedades bíblicas. Así le llama nuestro amado hermano evangelista misionero Robert Breaker al mundo hispano, a quien el Señor Jesucristo nos llevó para revelarnos el evangelio correcto de salvación, lo que es la salvación correctamente, lo que es la Biblia pura correctamente, que tengamos nosotros.
Hasta Dios está en el asunto de las escrituras. ¿Cuál tememos usar nosotros, los salvos, cristianos salvos, Iglesia de Cristo verdadera por el mundo entero? Sí, mi amor, la importancia. Por eso muchos ahí andan repitiendo pues esas traducciones que están muy corruptas. Ya hemos hecho nosotros también un video sobre eso, cómo son satánicas, cómo difaman al mismo Señor Jesucristo. Son satánicas, terribles, diabólicas. Hemos analizado, wow, ¿eh? Nosotros mismos aquí en Zaragoza, España, también lo hicimos, así como ellos lo han hecho. Y el hermano Break también ha hecho buenísimos videos sobre eso, ¿eh? Cómo cambian. Terrible aquello. Y muchos guiándose, la 1960 es la mejor. Aquí en España yo también comprando esa antes, porque no tenía el conocimiento, estaba ignorante, no conocía. No sabía que había una mejor para mí. Claro. Pero bueno, en el asunto nuestro está Dios en todo, guiándonos en todo y ese es el trabajo que hacemos ahora. Guiándote a la Biblia pura, guiándote a la salvación, el evangelio correcto de vuestra salvación para aquellos creyentes que están engañados ahí también. Por eso yo me llamo también separada, independiente de todas estas religiones evangélicas aquí en Zaragoza, España, que no predican el evangelio correcto de salvación, ni siquiera saben dónde está. Primera de Corintios 15, el 1 al 4, primer misterio de los 7 misterios revelado al apóstol Pablo para este tiempo de gracia, ya final, por cierto. Que por la fe en la sangre de Cristo somos salvos. Romanos 3 del 24 al 25, que fue lo que hizo en el evangelio. Nada de eso. Tú oyes, solo torciendo y tirando indirecta con las escrituras. Y a mí me han dicho hereje, ¿y por qué? Porque claro, nosotros somos de aquellos, esa característica que veo en la iglesia verdadera de Cristo en este tiempo, no es que nos hagamos los eruditos, no, no, no. Simplemente, como Dios nos ha dado su espíritu y hemos comprendido lo que es la salvación, nos da el conocimiento, la capacidad y nos enseña a escudriñar, a ver si estas cosas son así. Nos lleva a toda verdad, nos guía, nos da el conocimiento, el Espíritu de Dios que está en nosotros. No es que nosotros seamos nada más que otros, no. Es ahí la cuestión. ¿Y qué pasa con esto? Que nos guía a toda verdad, hasta tener la Biblia pura. Por eso yo también me llamo independiente, evangelista, trabajadora por el Evangelio y predicadora también de lo que Dios me da. Y siempre el objetivo final es retener firme el Evangelio. Siempre eh, eh, teniendo claro cuál es el evangelio de nuestra salvación y sin fluctuar. No me he dejado, ¿cómo se dice? No he estado bajo servidumbre esta del yugo religioso, al contrario. He cuestionado, se los he dicho, no han querido, muchos han rechazado, hasta el evangelio lo han rechazado aquí, donde yo he querido dar testimonio en estas iglesias. Y lo han rechazado. ¿Qué tienen ellos? Biblia corrupta. ¿Qué Biblia usan ellos? La Valera 1960 es una religión para ellos. Esa es la que usan aquí. Todos ellos. Qué pena. Entonces a mí me han tachado de hereje y todo eso, pues porque también Dios mismo puso eso en mí. Salir y fui preguntando en todos esos sitios, me fui yendo, fui viendo que no predicaban el evangelio correcto, fui viendo todas las mentiras, fui viendo todo eso. Diezmos, todo lo otro, y dinero, y papelito, y escrito, y 20.000 historias que no, ¿eh? Ahora, si usted quiere dar dinero y ayudar a un verdadero salvo, sí. A uno que predica el evangelio correcto, sí. Dice que el que predica el evangelio, que viva del evangelio. A un salvo, sí. Por ejemplo, Robert Breaker. A ese sí, darle a ese. Ese sí que predica la salvación correctamente. Es un siervo de Dios de verdad. Iglesia de Cristo, salvo. Cristiano salvo. A ese sí. Es así. Dios nos guía a toda verdad. Así que, mira hasta dónde, en obedeciendo la palabra de verdad, el evangelio correcto de vuestra salvación, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hasta dónde el Espíritu de Dios, una vez que lo tienes, te guía a tener una Biblia pura. Por lo menos la doctrina para nosotros de Romanos a Filemón y a partir de Actos o Hechos 13, como le han puesto aquella Biblia Hechos, pero la purificada dice Actos 13. A partir de ahí es para nosotros, Actos 13, Hechos 13, ¿no? Como dicen aquellas.
Y de Romanos a Filemón sabemos cuál es la doctrina para nosotros. Ellos hacen una mezcla, y por eso pues acaban con Biblias corruptas, haciendo el loco y esas Biblias pues claro. Hasta aquí lo dejamos, me parece un vídeo muy importante, muy interesante para un cristiano salvo verdadero. Tenga la Biblia correcta.